Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Rodríguez Acien, soy doctor en Ciencias Económicas, soy profesor de la Universidad Católica de Nueva España, también soy decano, he sido profesor de la Universidad de La Habana, también he sido profesor de otras universidades como por ejemplo la Universidad Internacional de Andalucía, el Instituto de Altos Estudios Universitarios también de Barcelona, de España y sigo actualmente como profesor auxiliar, profesor adjunto de otras instituciones. El tema que vengo hoy precisamente a presentar acá es la educación como variable imprescindible para el desarrollo y para mantener inclusive también influyendo en la paz de las naciones del mundo. La importancia que reviste cada vez más la educación en la economía internacional, en el desarrollo de los países, en el comercio, es fundamental. Tal es así que los países del primer mundo tienen sistemas educativos bastante desarrollados, inclusive con altas tecnologías, algo que es muy disparejo y muy, diría, de muy diferencial, de mucha diferencia con los países del tercer mundo que tienen un subdesarrollo en la educación y no solo en la educación, por supuesto, en la economía, su comercio y su desarrollo en general. Actualmente, para hablar de educación como variable fundamental del desarrollo, hay que tener en cuenta que a pesar de ser necesaria la educación, no es un factor tampoco imprescindible para el desarrollo. ¿Por qué? Porque puede haber educación pero tal vez desarrollo no esté acorde con la educación que se esté dando en un país determinado. Hoy vivimos un mundo totalmente globalizado, con crisis económicas, con problemas ambientales, con pandemias, con guerras. Es muy complicada la situación, el contexto actual, y es por eso que se hace un llamado cada vez más a la paz mundial. Y para ello, por supuesto, hay un factor fundamental que es la educación en todos los sentidos. Eh, Precisamente uno de los factores preocupantes es el financiamiento a la educación superior, que siempre del Producto Interno Bruto de los países se invierte 1%, o sea, una parte para la misma, más no acontece igual en todos los países. Y esto precisamente trae un desequilibrio a nivel mundial educativo, de la educación en todos los sentidos. Entonces, fundamental es desde la educación primaria, secundaria, preuniversitaria y universitaria, es precisamente invertir, que los estados puedan invertir con voluntad política y deseos de poder llevar tecnologías, llevar tipos de conocimiento más parejos para todo el mundo, que todos tengan los mismos derechos. Una cuestión muy importante, muy preocupante actualmente son precisamente las desigualdades sociales que existen hasta para la parte de la educación. Tenemos educación de élite en algunos países donde un pequeño por ciento privilegiado puede pagar sus estudios en universidades privadas y demás, y otro por ciento más desfavorecido no tiene el acceso igual. Ahí hay una desigualdad muy grande. Otro factor que preocupa también es que las universidades hasta hace unos años atrás tenían el control y eran protagonistas de los grandes inversiones y desarrollo de investigación científica en el mundo. Hoy por hoy no es así, son muy pocas las universidades o instituciones que tienen ese control, ese protagonismo. Han pasado la mayoría de ese control y protagonismo en muchas empresas transnacionales. Esto trae desventaja precisamente porque de esta forma las empresas transnacionales tienen monopolizado las investigaciones científicas, el conocimiento y financieramente, desde el punto de vista financiero también. Y otro factor también que es preocupante es que ya la universidad en muchos países se está viendo como una inversión de empresas, como empresas privadas o públicas, pero de pequeñas y grandes empresas.
La universidad en este sentido, la educación superior ha perdido también un poco de protagonismo y se ve más como más que un factor social, un desarrollo social, se ve como un factor financiero económico. Entonces son problemas que preocupan a todos. Los países no se pueden desentender, los estados, los gobiernos, en este sentido. Y más en un contexto, como había dicho hace unos segundos atrás, es un contexto muy difícil, muy complejo cada vez más, de guerra, terrorismo, tenemos también contaminación ambiental, tenemos las catástrofes naturales, tenemos las pandemias como el COVID y todo lo demás. Entonces, tenemos que, y es mi idea principal en esta pequeña presentación, es llevar a cabo medidas, tomar medidas gubernamentales del Estado en que se invierta más en educación y que se le dé derecho, igualdad a todos los ciudadanos, que por eso somos humanos y todos tenemos los mismos derechos. Infelizmente, lamentablemente no acontece así, no está pasando así. Como todos sabemos, hay países que tienen un desarrollo económico muy bajo y al mismo tiempo, por supuesto, también una educación muy baja. Más esto es fundamental. O sea, yo diría que lo que diferencia un país de otro, aparte de crecimiento Producto Interno Bruto, comercio, es el factor humano, el capital humano o los recursos humanos, como se le quiera llamar, que es lo que realmente es lo que realmente va a llevar adelante una economía o el desarrollo integral de un país. Entonces, estos son factores que debemos tener en cuenta, sobre todo el financiamiento a la educación en general, desde la primaria hasta la universidad, el porciento que cada país aporta de su Producto Interno Bruto para la educación. Entonces, eso era lo que quería decir brevemente, una pequeña presentación, dando a conocer algunos problemas, como ya hablé, algunos problemas que tenemos a nivel mundial, sobre todo en algunos países más que en otros, y en los que hay que trabajar. Muchas gracias y hasta la próxima.